comenzamos. En realidad yo quisiera decir un par de cuestiones con relación al tema, pero que son cuestiones previas. De hecho, la trata es un problema y, como todos sabemos, un problema, cuando uno quiere darle solución, va a las causas del problema. Las causas del problema no son justamente simples, sino sumamente complejas, porque en el fondo tienen que ver con las configuraciones históricas socioculturales. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces identificamos el problema de la trata con una cuestión delictual, sancionatoria, porque se trata de política criminal, y en realidad esa sería una parte de la problemática. Por eso yo pensé comenzar esta charla diciendo algunas cuestiones. Primero, recalcar la importancia de los imaginarios sociales. Los imaginarios sociales básicamente son representaciones que todos tenemos por el trabajo a lo largo de los siglos en la fijación de esas representaciones en la cultura. Si yo digo indio, y sin pensar, ¿cuál es la imagen que se representa? Estoy segura de que en ustedes las representaciones deben de ser bastante parecidas. Esa coincidencia habla en realidad de que esos mecanismos de fijación de esas representaciones en la cultura tienen que ver con el hecho de que, estamos moldeados, atravesados por esos imaginarios sociales. ¿Está? O sea, esa coincidencia también es un sistema de regulación y control. Lejos de, mira vos, todos nos representamos lo mismo cuando digo indio, y fíjense que no dije araucano, no dije olmeca, no dije azteca. En realidad es parte de la hegemonía. ¿Estamos? ¿Qué es lo que pasa? Es un sistema de regulación y de control. Esas representaciones nos atraviesan. Eso tiene que ver también con nuestro sistema perceptual. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro sistema perceptual en realidad está atravesado por estas construcciones fijadas en los imaginarios y fijadas en la cultura. En el caso de la categoría genérica, podríamos hablar para Occidente prácticamente de un universal de pensamiento. ¿Qué quiere decir que es un universal de pensamiento? Que la categoría genérica está anudado a los modos de construcción de conocimiento. A ver si lo digo un poco más accesible, para decirlo de alguna manera. Estamos, moldeados en esas categorías de pensamiento, en esos universales de pensamiento. Esos universales de pensamiento son esencialmente binarios. Esos universales de pensamiento están fundados, en el caso de América Latina, básicamente por la exclusión. ¿Por qué? Porque en verdad tenemos los modos de percepción y, por lo tanto, los modos de categorización y de clasificación del mundo atravesados por esos binarismos. Y en verdad, ¿cuál es nuestra tendencia natural aparte de ese binarismo? Nuestra tendencia natural es que cuando vemos distinto, solemos asociar diferente en realidad a desigual. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, en nuestro sistema perceptual piensen en alguien a quien perciben como distinto. Ese sistema binario de mirar el mundo, ese sistema perceptual, en verdad, alguien a quien dirían distinto. Piensen en eso. ¿Está? En algunos colectivos, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Como la exclusión es fundante de esos imaginarios,
en verdad lo diferente termina asociándose a lo desigual. No vemos así, sino que tendemos a leer así, a leer la asimetría. Toda relación asimétrica, jerárquica, tiene que ver con el poder. Y el poder tiene que ver con mecanismos de dominación. Diríamos que la de género es una representación primaria justamente de los esquemas de poder. Me permito un breve ejemplo que no es mío, en realidad es de Ansaldi Giordano. Pensemos en la nación argentina en el siglo XIX, en la construcción de la nación. ¿Cuál era el ideal? Y bueno, la nación de los iguales. ¿Cuál era la aspiración? A convertirse en ciudadano. Entonces, ¿qué implica la ciudadanía? Implica que somos todos iguales. ¿Menos qué? Menos las mujeres, menos los dementes, menos los gauchos, menos los negros, menos los indios, menos. Somos todos iguales. ¿Ven que la exclusión es fundante? A la cabeza coloqué el colectivo de las mujeres. ¿Por qué? Porque en los esquemas de subalternización, las mujeres somos el colectivo más importante, el colectivo más cuantioso y el que ha provocado los mayores cambios. Para decirlo en otras palabras, algo que en la nación es la extensión de un derecho, en un principio que es constitutivo, porque somos todos iguales, menos, somos todos iguales. Bueno, ahí se explican por qué los derechos políticos para las mujeres vienen después, por qué. En realidad suele hablarse de sociedades patriarcales, pero en realidad son esquemas que nos atraviesan. No es que porque seamos mujeres vamos a tener una perspectiva de género. ¿Me explico? En realidad los esquemas nos atraviesan y hace falta bastante desmontar esto, porque desmontar estos esquemas es desmontar mecanismos de poder. ¿Qué tiene que ver esto con la trata? Y mucho. Porque en verdad las situaciones de naturalización tienen que ver con la construcción de estos imaginarios. Imaginarios que en la base tienen esta lógica binaria, esta lógica excluyente, esta lógica jerárquica, asimétrica, de uno con poder sobre otro. Entonces, planteado el problema, ir a las causas del problema, la verdad es que es un largo trabajo. Por eso agradezco doblemente el interés que ustedes manifiestan, porque supone desmantelar mecanismos que nos configuran histórica, socio y culturalmente. En eso sería en eso se basaría la solución al problema o el camino a la solución del problema. Bueno, por el otro lado, también quería decir que hoy abordaremos definiciones. Y contrariamente a lo que dije al principio, que no quiero ver al problema o a la problemática de la trata y explotación de personas como una cuestión de política criminal, me voy a dedicar bastante a la política criminal. Sí, decir que esta política criminal en realidad es solo una parte de un problema que es social, que es distinto, que es mucho más abarcativo. Ahora bien, rescatando por qué son importantes las definiciones. Las definiciones son importantes. Son importantes porque en las definiciones, en realidad, ya se marcan líneas de intervención. Si vamos a la definición de trata, y para eso sí preparamos una diapositiva, sabemos entonces que la trata de personas es un delito, que es una gravísima vulneración de los derechos humanos de las personas y que consiste básicamente
en el ofrecimiento, captación, traslado, allí lo tenemos, traslado, recepción y o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del país o desde y hacia otros países. Como vemos, aquí hay una serie de acciones previas, que tienen que ver con un fin. El fin es la explotación. Como se trata de un proceso, Pellegrini, no tenemos la imagen. se trata de un proceso, entonces, ¿qué es lo que decimos? Que se trata de un delito de resultado anticipado. ¿Estamos? O sea, si vemos en esta cuestión en qué focalizamos en trata, yo diría que es esa secuencia con su finalidad. Ahora bien, vamos a una primera distinción respecto de explotación. En el caso de explotación, en realidad lo que vinculamos son relaciones de sometimiento que cosifican a los seres humanos, pues le niegan su voluntad y su libertad. En el caso de explotación, y allí lo tienen en la diapositiva, podemos ejemplificar para la legislación argentina algunos delitos que tienen que ver con la explotación, como en este caso la servidumbre, el trabajo forzoso, la explotación sexual a menores, pornografía infantil, el matrimonio forzado, la ablación de órganos. Convengamos, se trata de delitos que son identificables en sí mismos, como podríamos decir la reducción a servidumbre o la pornografía infantil, que están justamente tipificados en el Código Penal. Ahora bien, si volvemos a la definición de trata, como trata es un proceso, ¿qué es lo que debemos ir tomando en cuenta? Que en realidad ese proceso, para ese fin, es en toda la secuencia criminalizable. Para decirlo de otra manera, la captación y el ofrecimiento por sí mismos no constituyen un delito. ¿Por qué constituiría un delito si mi mamá también fue a trabajar a la capital? Que le ofrezcan un trabajo. El hecho del traslado, bueno, mi mamá también se trasladó. O sea, ven que cada una de las fases no son delitos en sí mismas. Pero en verdad, lo que define el delito es la finalidad. Una de las cuestiones que define el delito es la finalidad. Y todo el abanico es criminalizable, aun cuando esa finalidad de explotación no se hubiese o no se hubiere en realidad concretado, pero sí estuviese la intención. Por lo tanto, trata y explotación de personas son cuestiones que se asocian, ¿tá?, pero son diferentes y de ninguna manera son equivalentes. Dije de trata una cuestión clave que es la secuencia con la finalidad. ¿Qué es lo que distingue de ese conjunto de la secuencia? El concepto clave en realidad es el traslado. ¿Está? O sea, en este caso, el traslado es el concepto clave para la trata, para identificar este delito, además de la finalidad de explotación. ¿Por qué es el concepto clave? Porque justamente ese desarraigo es el que verdaderamente ejerce sobre la víctima la mayor violencia.
El desarraigo supone que una persona es sacada de sus vínculos familiares, de sus recursos materiales, de sus redes de contención. Imagínense que las víctimas, o imagínense en ese lugar, son trasladadas de una provincia a otra, o son trasladadas de un país a otro, en algunos casos a otra cultura, en otros casos no conocen el idioma. O sea, es de la violencia verdaderamente el grado sumo. Ese desarraigo lo que hace es llevar a un extremo la vulnerabilidad de las víctimas y verdaderamente que no puedan salir de esa situación de sometimiento, de esa situación de explotación. Entonces, para diferenciar trata de explotación, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Básicamente el hecho de que podemos tener, en este caso, ¿no? Podemos tener trata o personas tratadas que son obviamente explotadas, pero personas que son explotadas, pero que no son necesariamente tratadas. ¿Está? Entonces, eso es clave, distinguir trata de explotación. Yo entiendo que muchas veces, y vuelvo a las representaciones y a los imaginarios sociales, se identifica trata con explotación sexual. Es la representación más asociada a trata. Pero cuidado, explotación no es solo explotación sexual. Los fines no son solamente de explotación sexual. Vamos a trabajar explotación sexual, explotación laboral, pero lo van a hacer mis colegas un poco más adelante en las videoconferencias. Bueno, si tenemos en claro entonces la diferencia y las similitudes en todo caso entre trata y explotación, debemos sí también tener en cuenta una cuestión central. Los delitos de trata y explotación de personas son delitos contra los derechos humanos, son delitos gravísimos porque directamente van a la cosificación de las personas, a la consideración de las personas como mercancía, se obtienen utilidades, ganancias a costa de esas personas. Los seres humanos que son considerados mercancía, obviamente les es negada su dignidad, su integridad, su libertad. Es decir, los principios constitutivos como especie, si nos configuramos como seres humanos, son justamente a partir de esos principios. Por eso hablamos de cosificación y podemos entender los procesos tremendos que viven las víctimas en este sentido. Bueno, como dije que el concepto central para trata es el de traslado, es decir, el desarraigo que supone el traslado es la expresión de máxima violencia, vuelvo a repetirlo, creo que se nota bastante que soy docente en ese sentido, ¿no? De ir y volver sobre los conceptos. Bueno, yo también me pongo en el lugar de ustedes y digo, bueno, a ver, el traslado. Si esa es el núcleo de la trata, además del fin de explotación, bueno, ¿cuál es la diferencia entre trata y tráfico de personas? ¿Está? Tráfico de migrantes. Bueno, en ese sentido, ¿no? Son distinguibles. Bueno, hoy nos preguntábamos si explicar o no de dónde probablemente viene esta confusión entre tratantes y traficantes. Una cosa es el que trata y otra cosa es el que trafica. Eso significa la terminación ante en español. Bueno, ¿qué es lo que pasa? En el inglés, trafficking quiere decir trata. Smuggling quiere decir tráfico. ¿Está? Entonces, para tenerlo claro,
Si vamos al objetivo, la trata de personas, el objetivo, como ya dijimos, es la explotación. Si vamos al tráfico de migrantes o el tráfico de personas, en realidad el objetivo es cruzar ilegalmente una frontera. Si miramos el traslado en el caso de la víctima de trata, no necesariamente se hace por un paso ilegal o legal. El cruzar la frontera y el hacerlo de manera ilegal es esencial en el caso del tráfico de personas. En el caso de la trata, la víctima es engañada. En el caso del tráfico, en realidad, el migrante conviene, generalmente cara a cara, con aquel que le gestiona su ingreso ilegal. O sea, estamos hablando de dos cuestiones muy distintas y por eso decía que es tan importante las definiciones y sobre todo la correcta definición. ¿Por qué? Porque la letra, y sobre todo cuando se definen tipos penales, termina en los cuerpos. Y muchas veces los legisladores, y yo lo he sido, no comprenden esta situación, sobre todo cuando se trata de la letra jurídica o de la letra justamente penal. Esa letra termina mortificando el cuerpo, salvando ese cuerpo o condenando ese cuerpo. ¿Se entiende? Entonces, es clave entender que en el caso de la trata es un delito, como dije antes, contra los derechos humanos, es un delito gravísimo, pero en definitiva es un delito contra la libertad. Es un delito contra la libertad de las personas, que vuelvo a decir, es una de las dimensiones esenciales para el ser humano. En el caso del tráfico, en realidad es un delito que tiene que ver con los procesos migratorios o con las cuestiones de documentación a nivel migratorio. Son cosas sumamente distintas. Bien, seguimos entonces, preparamos unas diapositivas para hacerlo un poco más ameno o en todo caso para fijar la atención. Estas diapositivas después se las podemos pasar. Sí, por supuesto. También tenemos documentos escritos que pueden ampliar estas cuestiones. Bien, a mí me parece importante primero dividir el marco normativo. El marco normativo a nivel internacional tiene que ver con... Perdón, voy a volver un poquitito atrás porque olvidé decir algo que me parece importante. Yo aquí tengo como una esquemita para, digamos, ordenarme. Olvidé de decir que este no es un delito nuevo, que es un delito, sabemos, de la trata de blancas. Así se dio en llamar el fenómeno que hacia fines del siglo XIX tenía que ver con las mujeres que eran llevadas desde Europa a Asia, África o América con el fin de explotarlas sexualmente. Lo que sí es cierto es que en estos momentos las nuevas tecnologías se han potenciado, han sofisticado, perfeccionado, complejizado este delito. Es decir, esto tiene que ver, esta complejización y esta potenciación, con las nuevas tecnologías de la comunicación, con el tráfico de migrantes, pero también con las realidades de extrema necesidad de grandes sectores de la población mundial. Por eso hay que siempre remarcar esta situación, ¿no? Vamos entonces al marco normativo internacional. Diríamos que el punto de inflexión como marco normativo a nivel internacional es la Convención de Palermo, o bien la Convención de la ONU para la delincuencia organizada transnacional, mejor dicho, contra la delincuencia organizada transnacional.
Allí, fundamentalmente, como delincuencia organizada, se presentan tres tipos: el tráfico de armas, el tráfico de personas, el tráfico de migrantes y, finalmente, la trata de personas. Si nosotros, bueno, yo iba a leer, en realidad, la definición que da la Convención de Palermo, ¿no?, de trata, pero no sé, el tiempo se ve que no lo estoy administrando muy bien, pero bueno, por las dudas, es lo único que voy a leer. Para esto necesito esto. Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre y la extracción de órganos. Bueno, a ver. ¿Por qué quería leer esta definición? Primero, esta definición es una definición, por más que la leí rápidamente, muy general. Bueno, eso es bastante, digamos, habitual en el tipo de definiciones cuando se trata de una normativa a nivel internacional en la que intervienen diferentes países. Entonces, es cierto, no tenemos una definición clara de qué es ofrecer o captar, qué es recepcionar o acoger, ¿no es cierto? Bueno, eso por un lado. Por el otro, lo cierto es que esta definición canónica, que la propia ONU, Naciones Unidas, reconoce casi inmediatamente las dificultades que tiene y de las cuales vamos a hablar después, en realidad tiene esas dificultades porque los países tienen que ponerse de acuerdo. Y para ponerse de acuerdo, lo que hacen es algo bastante clave, que es no definir explotación sexual. ¿Por qué? Porque se toca con prostitución. Y entonces allí hay países abolicionistas, países pro derechos y, en definitiva, para que verdaderamente la trata sea considerada un delito de criminalidad organizada, bueno, hay que acordar. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Una definición que es la de la Convención de Palermo, una definición, diríamos, canónica, en la que abrevan las legislaciones nacionales, pero que en realidad ya desde el vamos tiene sus dificultades, ya sea por esa falta de claridad o esa amplitud, o ya sea por el hecho de que, en verdad, bueno, al no definir explotación sexual, bueno, tiene una serie de inconvenientes. ¿Qué es lo que podemos rescatar en este caso de la Convención de Palermo? Fundamentalmente, el hecho de que trata sea llevado a delito de criminalidad organizada, junto con armas y junto con tráfico de personas. ¿Está? La definición tendrá sus inconvenientes, pero el riesgo, de lo contrario, era que trata no entrara en criminalidad organizada. Eso es clave. Por el otro lado, Palermo amplía los tipos de explotación, porque como dije antes, usualmente lo que se asocia a trata es trata con fines de explotación sexual. Aquí habla de otros tipos de explotación, los trabajos forzosos, la servidumbre, la esclavitud, la extracción de órganos, ¿no? Esas serían las cuestiones en estos momentos claves. Obviamente que si vamos al marco normativo nacional, hago un breve raconto, voy a tratar de no irme por las ramas. Tenemos que remontarnos en realidad para nuestro caso argentino a el secuestro
de Marita Verón en el año 2002. Como dije antes, no se trata de un delito nuevo. En realidad, este caso puso a la trata, en términos de delito, en la agenda pública, en la agenda política. ¿Estamos? Sin embargo, hasta el 2003-2004, y a pesar de que Argentina había adherido a la Convención de Palermo, no encontramos proyectos en la Cámara de Diputados o de Senadores, es decir, proyectos que trabajen sobre la prevención y sanción de la trata como un delito, entre comillas, especial, especialmente. Esto, en realidad, prosigue esta cuestión. Hay que rescatar la enorme participación de las organizaciones sociales en el tema, en su sostenimiento en la agenda pública, hasta que en el año 2008 se sanciona la ley de trata, la 26.364. Esta ley, crea el delito de trata, crea entre comillas, ustedes saben que cuando se define se crea el delito, y finalmente marca una serie de lineamientos con relación a la política pública contra la trata y explotación de personas. En verdad, esta ley es para mí una especie de gran bisagra, porque nada indica que en los años anteriores el problema haya sido mayor. La cuestión es que este problema no era visibilizado por una serie de actores sociales que verdaderamente entran en una situación de crisis. En realidad, no es que nos faltaran herramientas en Argentina para sancionar este tipo de delitos. Pensemos, trata de blancas, explotación de la prostitución ajena, promoción y facilitación de la explotación sexual o de la prostitución sexual, de la prostitución ajena, o en el caso de los menores, ¿está? Facilitación y promoción de la explotación de menores, ¿está? O sea, teníamos una serie de tipos delictivos. Lo que sucede es que, en verdad, esto adquiere otra visibilidad. Esas herramientas, verdaderamente, lo que hacen ver es que había una gran violencia que no era visibilizada como tal. Y esto tiene que ver con lo que dije al principio. Si las relaciones de poder son asimétricas, su configuración tiene que ver con una violencia intrínseca, ¿está? Si nuestro modo de ver no es tan así, sino así, ¿está? Verdaderamente esa violencia lo que estaba registrando, paradójicamente, era la ausencia de una voluntad política de perseguir y de sancionar estos delitos. No es que no hubiera herramientas para perseguirlos y sancionarlos. Eso debe quedar bien en claro. Y las representaciones más gráficas las podemos tener, con el accionar de las propias fuerzas de seguridad. Lo digo con todo respeto porque veo en alguna de las aulas personas que pertenecen a las fuerzas de seguridad. Y convengamos que cuando el tema o el delito de trata es puesto en la agenda pública, nos encontramos con estas representaciones de las fuerzas de seguridad que una semana hacían adicionales en el prostíbulo y a la semana siguiente eran las mismas fuerzas que allanaban el prostíbulo. Entonces, ¿por qué digo que la ley es una bisagra? Porque lo que hace la ley es problematizar una situación de violencia naturalizada. ¿Naturalizada por quiénes?
por quienes tenían que perseguir y sancionar, pero también por vastos sectores de la sociedad. Porque convengamos que de la ley ahora tenemos una mayor concientización, ¿no es cierto?, respecto de cuáles, por ejemplo, son los lugares posibles donde haya trata, en este caso con fines de explotación sexual, por ejemplo, ya que hablamos de las asociaciones más fuertes. ¿Tá? O sea, ¿por qué digo de sectores de la sociedad? ¿Quién no conocía en su barrio, en su ciudad, determinados locales donde se explotaban a mujeres? Y me permito decir mujeres porque, bueno, cuando vayamos a las estadísticas, no es una mayoría, sino una mayoría abrumadora, ¿no? Esto, digamos, a prácticamente 10 años de la ley de trata, ¿qué es lo que tenemos que decir? Que los logros son importantes, no solo por la cantidad de víctimas rescatadas, sino también por el número de sentencias que se han obtenido, ¿no es cierto? Eso no puede dejarse de lado. Sin embargo, si tuviésemos que rescatar algo del impacto que ha tenido esta ley, si a mí me lo preguntaran, yo diría, el corazón de esa bisagra, diría que está en el hecho de que la ley de pronto desnaturalizó lo que estaba naturalizado. Es decir, puso en la superficie, puso delante de los ojos una problemática largamente grave, que tiene largamente que ver con las configuraciones de las que hablaba al principio, las configuraciones sociohistóricas culturales, con las asimetrías, con los sistemas de dominación y los sistemas de poder y de representación de ese poder. ¿Está? O sea, ese grado de naturalización justamente tiene que ver con la hegemonía, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno no percibe porque lo ha naturalizado, en verdad termina siendo un colaborador, ¿por qué no decirlo también un cómplice? Lo que ha hecho la ley es impactar en desestructurar esas problemáticas. Ahora bien, también tengo que decir algo, y bueno, no tengo aquí cómo hacerlo, lo voy a hacer con las manos. La trata tomó tan primerísimo plano que en ciertos casos fue en desmedro de la explotación. A ver si nos entendemos. ¿Por qué digo esto? La trata, que justamente se distingue por el traslado, piensen en explotación sexual, que por ahí es lo más fácil, laboral por ahí cuesta un poquito más para hacer una cuestión entre todos. Piensen que la trata es en realidad un subconjunto de un conjunto muy mayor. ¿Qué es la explotación de personas? La explotación de personas es un conjunto muy mayor. ¿Está? Y la trata es un subconjunto. Y ese conjunto mayor es muchas veces, o tiene que ver muchas veces con situaciones muy difíciles de identificar, muy difíciles de investigar y por lo tanto de sancionar. Ya después lo vamos a ver con un ejemplo concreto, ¿no es cierto? Por eso la importancia de las definiciones. O sea, yo tengo claro qué es trata, pero tengo claro qué es explotación, porque la explotación es mucho mayor que la trata. ¿Está? Y entonces persigo el delito de trata porque lo tengo identificado, definido, identificado y digamos, con una previsión de sanción. Pero al otro, que no lo tengo tan redactado con tanta precisión, bueno, esa imprecisión también tiene que ver con, con esta cuestión que digo, que la explotación se volvió todavía menos visible. La trata le ganó a la explotación, para decirlo básicamente. Bien,
Retomo entonces el hilo de estas cuestiones. De la legislación nacional me gustaría simplemente decir dos cuestiones que después tienen que ver con la modificación de la normativa. Primero, el vicio del consentimiento o los medios comisivos. A ver, esto tiene que ver con que la primera ley de trata en la República Argentina, obviamente que tiene que ver con la Convención de Palermo, y esto lo arrastra de la Convención de Palermo. Para decirlo fácilmente, los medios comisivos o el vicio del consentimiento, para el caso de mayores, es decir, de adultos de más de 18 años, porque la primera ley divide entre adultos y menores, tiene que ver con que ese proceso de ofrecimiento, captación, traslado, recepción y o acogida, tiene que ver con el engaño, el fraude, tiene que ver con que hay que probar el fraude, la amenaza, el abuso de autoridad, todas las figuras que ustedes quieran, tiene que ver con que, a ver, la persona no consintió su propia situación. A ver, los medios comisivos, en definitiva, o el vicio del consentimiento, trabaja sobre una hipótesis casi impensable. Por eso digo que Naciones Unidas, casi inmediatamente en sus protocolos, ve las dificultades de la definición de trata. ¿Está? Porque la hipótesis de base, ¿cuál es? Que una persona pueda consentir su propia explotación, eso es impensable. ¿Está? Entonces, esa es una dificultad que Argentina corrige en la modificación del 2012. Y en la región nosotros tenemos una legislación, yo diría, en comparación, importante, que puede hacer aportes importantes porque tenemos experiencias en la aplicación de esa legislación. ¿Está? Entonces, los medios comisivos, es como que había que probar que la persona no había consentido en esa situación de explotación, como si pudiese pensarse que una persona pueda consentir su propia explotación. Es impensable realmente, pero bueno, convengamos, la raíz está en cómo los países en la Convención de Palermo, bueno, logran un consenso en la redacción para trata. Como vemos, las definiciones siempre hay que estar pensándolas, porque las definiciones también tienen que ver, como lo dije antes, con los lineamientos de intervención. Aquí quiero agregar que la otra cuestión importante, algunas dos o tres cuestiones importantes de la normativa argentina, que son, primero, que es un delito federal el de trata. Convengamos que si la trata se distingue por el traslado, bueno, es clave la territorialidad de una localidad a otra, de una provincia a otra, de un país a otro, es un delito federal. Eso, por un lado, es importante porque al delito la cuestión de la territorialidad lo define. Y por el otro lado, también porque se pensó que las fuerzas de seguridad federales eran preferibles a las fuerzas provinciales o locales, ¿no? Que estarían más cerca, ¿está? Convengamos, un poco más adelante, cuando hablemos de criminalidad organizada, no hay criminalidad organizada si no hay algún tipo de connivencia con algún nivel estatal. Llámense jueces, fiscales y fuerzas de seguridad. La criminalidad organizada tiene algún grado de esa connivencia. A su momento, cuando decía había herramientas en Argentina para perseguir estos delitos, pero no se utilizaban porque había una ausencia de voluntad política, ¿ven? Es una cuestión política, ¿está? Entonces, la cuestión clave también es que una ley especial también habla de víctimas especiales, y esas víctimas especiales tienen que ver con lo que dije al principio, que el desarraigo es la fuente de mayor vulnerabilidad. El principio de no punibilidad también me parece importante destacarlo. ¿Por qué? Porque en el principio de no punibilidad lo que se dice, y sobre todo en este delito que es una secuencia,
es que las víctimas no son punibles por delitos que hayan cometido mientras estaban en esa situación. A ver si me explico. Muchas veces a las personas se las obliga a mentir bajo amenaza, a falsificar, a vender drogas, o sea, a cometer delitos que en verdad tienen que ver con su situación de víctima, ¿está? De víctima que además no puede salir de la relación de sometimiento y de dominación. Así que estas serían para mí las cuestiones más importantes. Ahora vuelvo al ejemplo que dije antes que iba a dar. Cuando dije que la trata le ganó a la explotación, es decir, visualizar un delito fue en muchos casos en detrimento de la investigación y persecución de un delito de mayor dimensión. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasó con esto? Que bueno, se allanaba un prostíbulo, 12 mujeres. Bueno, 4 son menores, automáticamente víctimas de trata. Acabo de decir que distinguía entre mayores y menores. Menores no se le pedía la prueba del no consentimiento, ¿se entiende? Por un lado, menores, víctimas de trata. Por el otro, 4 paraguayas, víctimas de trata. El resto, mujeres adultas argentinas, hay que leer las sentencias de los jueces, hay que ver las representaciones entonces con que los jueces escriben esas sentencias, las representaciones y la axiologización que esas representaciones tienen en esas sentencias para darnos cuenta de que no eran vistas como víctimas, y eran la mayoría. La mayoría eran, bueno, en este caso dije 4, al final no, sería 2 y 2. Estamos, así me quedan 8. La mayoría eran argentinas, mujeres adultas, no eran víctimas, no eran vistas como víctimas, sus casos no se investigaban, sus casos no eran visualizados. La trata le ganó a la explotación. Entonces, cuando hacia el año, dos cuestiones más. Hacia el año 2010 ya se empiezan a ver las dificultades de las que hablaba, ¿no es cierto?, en la aplicación, esta cuestión del probar el no consentimiento y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se necesitaba una modificación, pero nuevamente fue el caso de Marita Verón el que aceleró el proceso. Porque, ¿qué pasa en el 2012? Que es la modificatoria de la 26364, sería la 26842. Lo que pasa es que asistimos a la absolución de los 13 imputados por el secuestro y desaparición de Marita Verón. O sea, la indignación social toma una dimensión que acelera los tiempos de la modificación de la ley. Se saca entonces el vicio del consentimiento, se deja de distinguir entonces entre mayores y menores, aunque se conservan mayores sanciones para el caso de los menores, y en realidad lo que antes eran medios comisivos, es decir, la amenaza, el engaño, el abuso de poder, el abuso de autoridad, etcétera, la violencia física, etcétera, en realidad son tomados como agravantes. Esto también tiene su dificultad porque pensemos un momento. Si pensamos un momento, en realidad, ¿qué es lo que pasa? Son cuestiones constitutivas del delito de trata. O sea, no puedo tomar como agravante lo que constituye el delito. ¿Está? La modalidad en Argentina de captación es el engaño. Entonces, el engaño es un agravante. Antes tenía que probarlo como medio comisivo, pero ahora es un agravante, si es constitutivo del delito. Bien, otra cuestión sobre la que había un gran consenso es que había que darle institucionalidad digamos, la respuesta del Estado tenía que ser una respuesta importante. Yo lo diría en estos términos:
por los ejes, ¿no es cierto? Hay deberes para prevenir, hay deberes en perseguir, en investigar, perseguir, sancionar, y también en asistir y en proteger. ¿Está? Bueno, si el Estado falla en la prevención, si falla en la persecución o en la sanción, bueno, no podría fallar entonces en la asistencia y protección. O sea, esa es una cuestión clave. Entonces, como se ve la dimensión del problema, se ve que es un problema transversal que atraviesa distintas esferas. Los ministerios son compartimentalizaciones, son compartimientos. El de seguridad se dedica a seguridad, el de trabajo se dedica a trabajo. ¿Qué se ve? Que este es un problema que atraviesa distintos ministerios. Entonces, ¿qué se crea en la modificatoria de la ley? Se crea el Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y Protección y Asistencia a las Víctimas, que tiene justamente, sería el brazo ejecutivo de la política nacional con relación a la problemática, y el Consejo Federal, que es el Consejo Consultivo y que acuerda entonces federalmente con las provincias esas políticas. Vamos entonces ahora a los principales mecanismos y etapas. Lo hago rapidito. Dale, como quiera. ¿Preferís ir a interacción o darlo primero y después sí, la interacción? En todo caso hago una rápida referencia a estas cuestiones y rápidamente pasamos a la interacción, porque es cierto que si bien he vuelto sobre los conceptos, son varios conceptos para un corto tiempo, ¿no? Sí, de todas formas todo lo que haya quedado por fuera, lo podemos seguir trabajando y volver a trabajar en la próxima videoconferencia. Perfecto. Bueno, los principales mecanismos y etapas, bueno, hoy estamos en condiciones de diferenciar qué es ofrecimiento y qué es captación, ¿no? En un caso hablamos de la presentación, la entrega, la señalización de una persona por parte de un tercero, en el otro hablamos de atraer a la víctima. En Argentina el mecanismo por excelencia es el engaño. Como lo dije antes, en el caso de trata con fines de explotación sexual, que es el que son los casos más estudiados en Argentina, por lo menos en comparación con trata de fines de explotación laboral, en realidad lo que se ofrece es un trabajo de doméstica o de cuidadora de niños o de ancianos. Bueno, estoy diciéndolo genéricamente, niños, niñas, ancianos, ancianas. Entonces, es una oferta. En el caso de trata con fines de explotación laboral, siempre el engaño está con relación a el mejoramiento de las condiciones laborales. Si bien el caso de Marita Verón, como expliqué anteriormente, es el caso símbolo para la República Argentina, no es el caso tipo. El secuestro no es un caso tipo o típico, habitual en Argentina, para nada. En el caso de explotación, de trata con fines de explotación sexual, generalmente, esta cuestión, este ofrecimiento se da cara a cara, o si funciona con amenazas o con coacción, tiene que ver no solo a nivel personal, sino también con la familia. O sea, de todas maneras, en Argentina, por más que se trate de criminalidad organizada y de redes, en general las redes de este tipo de explotación son bastante precarias, los actores cumplen más de un papel, no tienen una gran sofisticación, ¿no? En el caso del traslado, bueno, ustedes saben que el delito va mutando, ¿no? Entonces, en el traslado nos vamos a encontrar con que muchas veces el captador acompañaba a la víctima, pero ahora, como digamos las fuerzas de seguridad detectan esto, en el engaño también va, bueno, te pago el pasaje, la víctima va sola o va vigilada, con lo cual se dificulta, digamos, la detección y la investigación de estos casos, ¿no?
En el caso de la recepción y acogida, el caso de la recepción es directamente quien recibe. La acogida tiene que ver con, en realidad, un tiempo mayor. En el caso son cuestiones distintas. En la trata con fines de explotación laboral, prácticamente la persona llega al lugar donde será explotada. En el caso de explotación sexual, en realidad la plaza va rotando, ¿no? Porque justamente esta rotación de la plaza, y lo hemos también visto con el caso de Marita Verón, esta rotación de la plaza dificulta la investigación, pero también dificulta que las víctimas creen una relación afectiva o algo un poco más consistente o duradera con sus clientes, ¿no? Entonces, verdaderamente son cuestiones distintas. Pasamos rápidamente a las dimensiones. Si les parece que no. Por el tiempo, digo. Si quieren, hagamos, porque es lo que tengo miedo después, que se desconecten porque los puntos tienen por ahí otra actividad y no puedan hacer el intercambio, que era lo rico que teníamos para hoy. Perfecto. De todas formas, el tema de las dimensiones de la explotación, que es bastante central, lo vamos a trabajar en la próxima. Y de todas formas, cuando les demos el material, también ahí van a encontrar toda la información. Bueno, súper interesante y se nota la pasión que tenés. La pasión docente y la pasión por el tema. O sea, la verdad que estuvo súper interesante. Yo estaba allá atrás escondida. Pero bueno, ahora me gustaría que los puntos que están ahora participando nos cuenten si le quieren hacer alguna consulta, si nos quieren contar qué les parecieron los temas, si quieren hacer algún aporte, ¿no? Para los temas que ahora las chicas van a contar, que van a tratar durante, que estaría bueno que ahora cuenten un poco el ciclo que va a haber y los temas que se van a tratar. Así que bueno, a ver, Adri y Clorinda. No, Seba, sentate y después antes de subir toman agua y van al baño. Campbell, que la tengo justo en pantalla. Si querés activar el micrófono. Hola. Sí, ahí te escuchamos, Jamie Campbell. ¿Me escuchan? Bien, teníamos problemas con el audio, se cortaba y las imágenes no las podíamos ver. Simultáneamente yo lo seguí con YouTube, así que puede ver las láminas por YouTube. Me parece re interesante y como plantea el tema, y la verdad que sí, se nota que es una apasionada por cómo se expresa, habla, conoce, la verdad que sin comentarios, me quedé admirada. Me gustaría, la verdad, apreciarlo bien, pero tuvimos problemas con el audio que se cortaba y no podía escuchar muy bien. Me parece que es un tema importante como para poder seguir avanzando y la verdad que es admirable su profesionalidad y cómo se dirige y se conduce. Te agradezco, me parece que son palabras excesivas. No, la verdad que no. Es un mimo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jamie Campbell, por participar. Y te decía que esta videoconferencia queda grabada, así que ahora cuando se arme el curso van a poder, ahora las chicas les van a contar de un curso que va a haber en la plataforma, va a estar este video, así que la van a poder volver a ver. Gracias. Genial. Muchas gracias. No, por favor. A ver las chicas de Pellegrini, si quieren activar el micrófono. ¿Te lo desactivo? Que a veces depende. ¿Pellegrini nos escucha? O quien quiera participar. No. ¿Está? Adri. Hola, Adri. Sí, porque tarda un poco de delay y hasta que aparece. Siempre el que toma la palabra en el micrófono es el que aparece primero en pantalla. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Adri se tuvo que retirar, pero igual nosotros estuvimos muy atentos a todo lo que estaban compartiendo. Así que quedamos a la expectativa todavía de lo que puede venir.
Bueno, qué bueno que en Sí, estos temas haya platea eh, masculina, ¿no? Sí, Claro. y sobre todo en el caso de Clorinda, Formosa, que son tan vecinos de Paraguay y de las cuestiones que justamente, bueno, no hay tiempo hoy tal vez, pero en el ciclo de conferencias, justamente cuando pensamos en las víctimas de trata y de explotación, Paraguay tiene un papel importante como país limítrofe en esta cuestión, ¿no? Así que bueno, seguramente lo vamos a retomar y bueno. Bueno, muchas gracias, Clorinda. Clorinda el año pasado participó de las charlas que dieron las chicas, así que bueno, también la idea era un poco hoy que nos cuentes más o menos de qué iba a tratar para que ellos vean más o menos los contenidos que se van a ver en este tipo de charlas y puedan convocar, ¿no? Los coordinadores pedían más que nada eso, saber un poco de qué se iba a tratar para ellos poder realizar la convocatoria. Y a ver, las chicas de Concordia, O de Pellegrini, que además a había... ver, ya está. ¿me quieren decir algo? ¿Hay alguna que active el micrófono? Ah, bien. ¿Estamos aquí? Ah, bien. ¿Cómo están? Muy pragmático digamos la charla y bueno, queríamos tratar de, para la gente que está escuchando, el número de teléfono para alguna víctima que pueda llamar al número de teléfono del número 144. Sí. No, No, ¿cuál es, va? el 144 es para denuncias de violencia y nosotros tenemos el 145 que es para denuncias. El 145 es el número que funciona las 24 horas, todos los días del año, en donde ustedes pueden llamar y denunciar ahí pueden denunciar cualquier situación en la que consideren que pueda llegar a ser puede haber víctimas de trata. Y de explotación. No hace falta que ustedes tengan la certeza de que esto está sucediendo porque es el Estado quien se encarga después de investigar para ver si esto es así. Entonces nosotros difundimos este número la verdad que con mucho ímpetu porque no necesitamos certezas las tienen que tener después las personas con las que trabajan en esto, entonces cualquier sospecha ya es suficiente para poder hacer una denuncia. Y además de forma anónima, que es algo también muy importante. Si no quieren dar sus datos, pueden simplemente decir qué vieron, qué escucharon, qué le comentaron. Si tienen algún familiar o ustedes mismos que reciben algún tipo de oferta laboral que de repente les parece exorbitante, que implica un traslado, que les ofrecen pagarle los pasajes. Si encuentran, digamos, en la charla que dio Ana hoy, ciertos indicadores en sus propias experiencias, también sería muy interesante que estén al tanto, que le digan siempre a estas personas que pidan los datos de laborales, del contacto, dónde van a trabajar, en qué, que siempre otra persona tenga esos datos, hacer un seguimiento de esa persona y ante cualquier duda, cualquier corto en la comunicación con esa persona, siempre llamar al 145. En ese sentido, siempre resultan muy sospechosas por ahí ofrecimientos, como decías, de trabajo y cosas que implica viajes y conocer el mundo y uno abre el ojo así. La verdad que en la vida uno aprende que nada es gratis, ¿no es cierto? Y nada es mágico. Entonces, estar muy atenta a esas cosas y por ahí hay chicas que realmente con toda la expectativa de tener buenos ingresos y que creen en su capacidad laboral, que seguramente la deben tener, creen en estas propuestas y bueno, estar atentos a eso, la verdad que es muy importante porque se ve comúnmente este tipo de ofrecimientos y cuando uno pregunta de qué se trata, es como que nunca te dicen claro qué es. Esa es otra de las características, nunca saben a qué van a ir a trabajar bien y además no hace falta tener experiencia en general. Entonces eso también es una cuestión a tener en cuenta a la hora de un ofrecimiento laboral. Sí, lo que decía Andrea, de mantener siempre, en este caso, con familiares, con amigos, con conocidos, un contacto permanente. Al primer indicio de que ese contacto se pierde, hay que denunciar, no hay que esperar un minuto para ello, ¿se entiende? Siempre, siempre estar acompañado, siempre estar en contacto, ¿está? Y sobre todo en estos casos que generan tanta desconfianza, ¿no es cierto? Que son justamente
como decíamos, es un delito complejo para detectar. El traslado lo complejiza, los fines son tremendos, entonces hay muy atentos con todo esto. Algo importante también a destacar, aprovecho que se está hablando de esto, es que no es necesario esperar 48 horas para denunciar la desaparición de una persona. Si cualquier comisaría tiene que tomar la denuncia, el 145 también lo va a tomar, las fiscalías también, digamos, en esto tienen que ser categóricos en el caso de que no se las quieren tomar. No es necesario esperar 48 horas para denunciar la desaparición. Es importante. Por las dudas, por si les interesa, el programa de rescate de víctimas desde su implementación lleva rescatadas casi 12.000 víctimas y bueno, más allá de las denuncias, ¿no es cierto que es importantísimo? Yo el otro día hablaba que cuando uno va tomando las denuncias de las personas, digamos, por los subtipos de denuncias, en realidad uno puede pensar en estrategias de prevención y de capacitación. Por ejemplo, las denuncias el año pasado, el 48% tenían que ver con trata con fines de explotación sexual, pero el 62% de ese 48% tenía que ver con la asociación con locales. ¿Está? Un porcentaje menor con la publicidad, el ofrecimiento, ¿no? Y otro con la prostitución, otro porcentaje menor con prostitución callejera. Entonces, es clave para que a partir de la sistematización de las denuncias, nosotros que tenemos que coordinar acciones, podamos pensar cómo prevenir y cómo capacitar. Porque, como decía antes, el delito va mutando. Y, por ejemplo, el año pasado que se rescataron 1.200 víctimas, la mayoría son mayores de edad. De 1.200, 1.141 son mayores y 59 menores. Por tipo de explotación, la explotación laboral el 65% y con fines de explotación sexual el 35%. Por nacionalidad, bueno, los extranjeros representan extranjeros/extranjeras, en realidad con A, ocupan el 53% y los varones el 47%, y los argentinos el 47%. O sea, es clave la denuncia, porque además en muchos casos los operadores de justicia, en realidad, a partir de la denuncia, comienzan una investigación. Quiere decir que en muchísimos casos, no quiero decir el porcentaje, pero en realidad es un porcentaje altísimo en que la denuncia da lugar al comienzo de una investigación porque la justicia no tenía registrado esto, no estaba investigando esto. ¿Está? Y en el caso de explotación laboral, son como cuestiones distintas, ¿no es cierto? El circuito de la explotación, de la trata con fines de explotación sexual es todo mercado, porque es una lógica de mercado que da ganancias a costa de los cuerpos. La lógica de mercado es toda ilegal, pero en cambio en la explotación laboral hay una pata legal. ¿Está? ¿Se entiende? O sea, son circuitos bien distintos. Por eso Andrea y Noelia van a trabajar identificando bien esos circuitos con fines de explotación sexual o laboral, que son los que se dan en Argentina, ¿no? Súper clara. Si querés contarnos un poco lo de los cursos. Sí, lo contamos al principio. Perdón porque yo no estaba. La idea es que, digamos, como una actividad paralela a estas videoconferencias, vamos a realizar un curso virtual junto con el Ministerio de Modernización. Va a haber 4 unidades que van a tener contenido similar a las 4 videoconferencias que vamos a realizar en este ciclo. La diferencia es esto, que vamos a poder aportarles material, bibliografía, que vamos a abrir un foro para que ustedes presenten todas sus dudas, sus consultas, sus preocupaciones, etcétera. Y además van a poder obtener una certificación en el caso que decidan realizar un pequeño elemento de evaluación muy chiquito, muy accesible,
Así que, digamos, esa oportunidad está abierta para ustedes o para cualquier otro que no esté presente hoy. Eso, como queremos darle un complemento a esta convocatoria que ustedes van a realizar y que va a ser de concientización, tratar de darle la posibilidad de que puedan certificar en esas temáticas. Es un poco lo que queríamos trabajar en conjunto. Sí, las dos primeras van a ser, bueno, esta de conceptos generales, en la próxima vamos a abocarnos más a diferenciar y caracterizar el fenómeno de la explotación laboral y sexual con sus diferencias y similitudes y sus características específicas en Argentina. Y las dos últimas sí van a tener un contenido quizás más específico, nos vamos a abocar a hablarles especialmente a personal docente o incluso al interior de la familia, porque vamos a trabajar un poco más en la situación de la explotación vinculada con la niñez y la juventud, el uso de redes sociales y demás. Y en la última vamos a hablar también sobre al personal de salud, profesionales de la salud. Así que sería importante que desde su lugar puedan ayudarnos con la convocatoria específicamente a estos dos públicos. Sí, vamos a tener por suerte las piezas de comunicación con tiempo, así que se tendrían que contactar con la persona de vinculación que está asignada, que ellas le van a poder dar las piezas con anterioridad, así pueden ayudar a convocar. Bueno, yo estoy súper contenta con este ciclo, porque fue una de las cosas que detectaron y que salió, y nada, y la verdad que fue un placer tenerte hoy acá. Bueno, Invita para la próxima. ¿Qué? Invita para la ¿Quieres próxima. invitar vos? Ahí invita para la próxima. Bueno, No sé si Pellegrini, que son las personas que no hemos Sí, consultado, eso no. si no quieren decir algo, Pellegrini nos quiere si quiere saludar. consultar algo, sobre todo si quieren consultar algo. Sí. Bueno, en principio la verdad que agradecerles porque ha sido una jornada muy linda, muy interesante. Y en relación a lo que venían diciendo, solo es una consulta en relación a las víctimas. Una vez que se denuncia y se inicia el proceso de investigación, sobre todo cuando son víctimas que están vulneradas, donde no hay un grupo familiar que se preocupe por ellas o algún referente, ¿qué pasa con esa víctima? Porque al no tener un grupo familiar que se preocupe por ella o que tenga que ser lugar donde volver, ¿dónde quedan esas víctimas? Sí, una vez que da la declaración testimonial, hay organismos del Estado, especialmente el Ministerio de Desarrollo Social, en colaboración con el Ministerio de Trabajo, que trabaja específicamente con esa víctima, con sus necesidades, con el objetivo de asistirla en reconstruir su proyecto de vida. Eso puede implicar capacitaciones laborales, digamos, distintas cuestiones en función del proyecto de vida de esa persona. Digamos, no hay como un esquema idéntico de asistencia para todas las personas. Depende mucho de las necesidades específicas de cada uno. Sí, en el caso de las víctimas de trata que son extranjeras, Desarrollo Social provee, si quieren volver a su lugar de origen, justamente los pasajes para que puedan volver, ¿no es cierto? O sea... en colaboración con organismos internacionales. Exactamente, sí. Siempre vale aclarar que la asistencia es voluntaria, digamos, el Estado no, digamos, siempre depende de la voluntad de la persona, si quiere volver a su país de origen o a su provincia de origen y de lo que, digamos, de cómo quiera reconstruir ese proyecto de vida. Y también siempre en articulación con los organismos provinciales, que en este caso se llaman puntos focales provinciales. Ese es más o menos el esquema institucional, digamos. Así es. Bueno, muchas gracias a las chicas por haber participado. Muchísimas gracias. Muchas gracias también por quedarse con la demora y demás. Sí, Así que les agradecemos mucho la presencia y la persistencia. Yo igualmente llamé algunos puntos, demoré en venir porque llamé algunos puntos para pedirle disculpas con el tema del soporte. Esperamos que para el próximo encuentro les garantizo que no van a volver a ocurrir. Pero bueno, salió muy linda, la verdad que te agradecemos un montón que hayas venido. A mí me desvela el hecho de que uno hace mal la cuenta, por ejemplo, y eso queda y después dicen que lo van a usar como un insumo para el curso. Bueno, realmente yo pertenezco a otra generación y eso me preocupa bastante, pero la verdad que ha sido... Te pasa como las revistas que te sustitulan algo que por ahí no dijiste. Bueno, pero la verdad que,
la videoconferencia tiene esa cuestión de la espontaneidad y de poder intercambiar en el momento, ¿no es cierto? Que uno, a pesar de que está con una pantalla, tiene esa ilusión de estar hablando con todos ustedes, a quienes les agradecemos la escucha y el habernos permitido entrar en tema, ¿no? Con ustedes. Sí, esto fue lo rico para nosotros, ¿no? Porque para nuestros puntos llevarles a personas como vos, con esa pasión y demás, poder hacerlo aunque sea por videoconferencia, nos es súper importante, si no de otra manera a veces es muy difícil llegar, porque por ahí no tenemos los recursos para poder ir presencialmente y estar con ustedes, pero bueno, tratamos de hacer esto desde el programa. Así que bueno, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, le aplaudimos a la... No, mi aplauso es para ustedes. Para ustedes. Mi aplauso para ustedes. Muchas gracias, muchísimas gracias a los puntos, les paso el material más tarde.